Entonces, iniciando esta enseñanza de hoy, se llama Buscando a Yahweh a través de las ofrendas. Buscando a Yahweh a través de ¿qué? De las ofrendas. De las ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Cuando la persona se acercaba al Mishkan en el desierto, ese Mishkan construido por Moshe, ¿qué era lo primero que se encontraba cuando entraba? Pasaba por la puerta y entraba, ¿y qué? Se encontraba el altar de los sacrificios o el incienso. Ahí en el altar de los sacrificios, el incienso, la persona llevaba, ¿qué llevaba ahí? La ofrenda. ¿Qué era la ofrenda? Lo mejor. Lo mejor que usted tenía. Dependiendo su estado económico también. Dependiendo su estado económico. Sí, dependía la posición económica en la que cada uno tuviera. Entonces, ¿será que en este momento también se hacen sacrificios? Sí. ¿Quién más dice que sí? Sí. ¿En este momento hacemos sacrificios? Sí, Sí. sí, sí, señor. Sí. ¿Quién más dice que sí? Bueno, pues sí. No como antes, pero sí. ¿Cómo eran antes? ¿Cómo así que como antes? Que antes tenían que llevar un animal y matarlo, derramar la sangre del animal. Ok. ¿Qué más? Denme una explicación de lo que nosotros hemos hablado. Sí, porque es que yo como le digo, no tiene que ser, o sea, si yo voy a hablar algo es porque está ahí, en la palabra. Les voy a aclarar un poco más. En este momento hay un Mishkan. Sí. Al fin, ¿sí o no? Físicamente, no, pero espiritualmente. Ok. Y si yo digo que sí hay un Mishkan físico, No sé. Es cada uno de nosotros. ah, bueno. Cada uno. Entonces sí está el Mishkan físico. ¿Sí? Uno que no está hecho Tu mano. con manos de hombres. ¿Sí? No está construido. No está hecho de materiales, de piedra, de nada de esas cosas. No está hecho de oro. Pero sí hay un tabernáculo. ¿Sí? Y somos nosotros. Somos un templo. ¿Por qué les digo antes de esto de empezar? Porque esto tiene que ver mucho. Entonces, si nosotros somos un templo, ¿hay o no hay ofrendas? Sí, ofrendas. hay. Sí, hay. Hay ofrendas. ¿Hay ofrendas quemadas? Sí, todo. Sí, claro. Voy a hacer una ofrenda quemada, me voy a quemar un dedo. No, tampoco. Voy a hacer una ofrenda. Como yo soy el altar, yo soy el Mishkan y tengo todo en mí, entonces voy a poner el becerro encima mío y hago el sacrificio. ¿Por qué les hablo estas cosas? Porque muchas veces se malinterpretan todo lo que Dios nos quiere enseñar. Hay ofrendas quemadas. Bueno, vamos a ver qué Dios nos está hablando en el tabernáculo con las ofrendas quemadas. O por qué se llevaban. Y ahora en este tiempo, ¿cómo yo puedo dar esa misma ofrenda? Otra cosa es que el sacrificio ya lo hizo el Mashiach. Y lo hizo una vez y para siempre. Pero cuando dice que nosotros somos el templo vivo del Espíritu Santo, y hay otra palabra que la vamos a ver ahorita que nos dice que nosotros debemos de dar ¿qué? Sacrificios, o que somos un sacrificio vivo, ¿cierto? Y que debemos de dar sacrificios espirituales para Yahweh. Entonces, ¿hay sacrificios y hay ofrendas? Claro que sí. Entonces, ¿por qué Dios nos estaba hablando? No se cansen de hacer lo bueno. ¿Por qué Dios nos estaba guiando a que nosotros, cada uno, y ese punto no lo dijo ninguno, que cada uno formábamos parte del cuerpo del Mashiach? ¿Sí se acuerdan ahora sí? Cada uno de nosotros formamos una parte del cuerpo del Mashiach. O sea que Dios nos envió a cada uno con una tarea diferente, pero en una misma Ejad, en uno mismo, en un mismo cuerpo, en un mismo pensamiento. Porque yo puedo decir, Dios me dio la capacidad de sanación,
¿sí? Me dio el don de sanidad. Pero yo trabajo para el mundo. ¿Mi mente a dónde está? ¿Mi corazón dónde está? Dios da el don y el don es irrevocable. Siempre vas a tener el don. Dios está mirando cómo tú vas a utilizar ese don. Entonces, como somos un mismo cuerpo, entonces, aquí Camilo, ¿qué es? ¿Un ojo? Un templo. Un templo. Sí. Yo soy una mano. ¿Quién es un pie? ¿Nadie quiere ser pie? Sí, Ah. Los que ya ¿Qué tal sin pies? Entonces, la visión del templo y la misión del templo en estos momentos es algo muy especial para cada uno. Entonces, buscando a Yahweh a través de las ofrendas. Vemos un aspecto muy importante sobre el método de que Yahweh, del método de Yahweh para que su pueblo, el Am Israel, el pueblo de Israel, le busque. Hay un método que creó Yahweh para que nosotros, como pueblo de Israel, le busquemos, vayamos ante su presencia. ¿Cuál es ese? Entendiendo que la palabra buscar también en hebreo significa adorar. ¿Qué es adorar? alabando, adorando. ¿Qué es adorar? Rendirse. Humillarse ante el Padre. Dar gracias al Padre. ¿Perdón? Romanos 12. Exaltar, Mm. exaltar al Padre. ¿Sí? Adorar es exaltar al Padre. O sea, ¿es pararme a cantar? No, alabándolo, nuestras No, alabanzas. Nosotros debemos de entender porque es que el hebreo nos lleva a algo mucho más profundo que simplemente porque cantar todos lo pueden hacer. Sí, señor. Claro, hasta en el mundo cantan, ¿no? Y hasta cantan hasta bonito. ¿Pero le cantan al Eterno? No. Ok. Entonces, entendiendo que buscar es adorar, hay dos palabras que unidas nos abren mucho el entendimiento. Buscar, bakash y darash. Palabras que nos hablan de adorar intensamente, frecuentemente. Entonces, ¿qué es buscar? Bakash y darash. Palabras que ¿qué? ¿Qué significan? Adorar, Adorar incesantemente y frecuentemente. ¿Qué es insistentemente y frecuentemente? Sin dejar de parar y todos los días. Todos los días. Todos los días. ¿Sí? Pero entonces cuando lo entendemos de una forma diferente, uno dice, no, es que el Padre siempre quiere que en todo momento yo esté cantando. Y eso es adorarlo a Él. No. ¿Y entonces ustedes por qué pararon de cantar? Sigan cantando. Pero entonces aquí nos quiere decir es que esto va mucho más allá. ¿Cómo lo adoramos nosotros? ¿Cómo exaltamos a Yahweh? ¿A través de qué? Del testimonio, de nuestro diario vivir, ¿sí? De la forma en cómo yo vivo. ¿Yo cómo tengo que vivir? Como una persona. Una persona íntegra, intachable. ¿Cómo más? Buscando estar aprobado. ¿Cuáles son las tres condiciones que nos habla Hechos 6? Llenos del Ruach. Llenos del poder del Ruach HaKodesh. De testimonio, Una persona de testimonio. de fe. Una persona de fe. Esos eran tres aspectos en los cuales ellos miraban para que una persona pudiera servir. Ya lo vamos a leer. Léelo. En el Hechos 6. Hechos 6. En aquel tiempo, como el número de los creyentes iba aumentando, los del habla griega comenzaron a quejarse de los de habla hebrea,
Diciendo que las viudas griegas no eran bien atendidas en la distribución diaria de la ayuda, los 12 apóstoles reunieron a los creyentes y les dijeron: no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Yahweh para dedicarnos a la administración. Así que, hermanos, busquen entre Escuchen ustedes ahí. 7 hombres de confianza, De o confianza. de buen testimonio, Sí. entendidos y llenos del Espíritu Santo, Entendidos y Para llenos que del les- Espíritu Santo. para que les encarguemos estos trabajos. O sea, hay 3 aspectos. Confianza, testimonio y fe. Ujú. Y llenos del Ruach HaKodesh. O sea que una persona no puede estar sirviendo si no tiene el poder del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque su manera. ¿Qué es lo que hace el Ruach HaKodesh? Que te otorga el poder. Es el que nos guía a toda No, verdad. O sea, si Él me está guiando, yo sé qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo sé cuál es el servicio que yo tengo que prestar. O sea, si yo soy cuerpo del Mashiach y tengo el Espíritu Santo sabe qué es lo que tiene que ordenarle que hacer a esta mano, y a este ojo, y a estos oídos. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, Él es el que les va a dar la posibilidad de entender qué es lo que tienen que empezar a hacer, sin que les estén puyando. ¿Sí? Porque es algo que se tiene que hacer con diligencia. O después dice, no, es que recogimos 7 y nos toca estar encima apoyándolos para que hagan las cosas. Entonces, ¿cuánto nos gusta a nosotros que hacer las cosas diligentemente? De pronto en algunas cosas para el mundo las sé hacer perfectas, pero para Dios nos cuesta. Es muy frecuente escuchar que las personas digan: hoy, como no hay templo físico levantado, todas las ofrendas que se hacían con animales no están vigentes. Por lo mismo, todos los misbot, los mandamientos que tengan que ver con sacrificios, no se pueden cumplir. Pero cuando nosotros entramos profundamente y estudiamos los sacrificios que se estaban entregando en ese momento, por qué eran, y ahora Dios, antes se llevaba algo literal, que era un animal, que lo ponía la mano sobre el animal, se traspasaban todos los pecados, el animal moría por sacrificio por nosotros. Yeshua vino, hizo el sacrificio total y para siempre, y ahora también nos dijo: van a hacer ustedes sacrificios espirituales. Entonces, ¿tiene que ver esos sacrificios con algo de los sacrificios que se tienen que hacer? Pues vamos a mirarlo. Esto es muy frecuente oírlo dentro de algunas religiones del mundo, y hasta cierto punto es comprensible, pues ellos no tienen a Yeshua, ¿sí? Ellos no han conocido verdaderamente al Mashiach, pues muchos no leen el Brit Harashá, que es el que nos da el entendimiento, o el pacto renovado, o como comúnmente se llama, el Nuevo Testamento. Pues no leen el Brit Harashá y no se enteran de unos textos que nos dejó, ¿quién? El Sheliach Shaul, para poder entenderlo. Y es imperdonable que por una persona que esté en la restauración, se supone que si lee el Brit Harashá, es allí donde encontramos estos textos. O sea, nosotros, como estamos en la restauración, estamos viendo, el Padre nos abrió esta senda, la senda antigua, para poder transitar por ella, y que nosotros no podamos entender qué es un sacrificio. Primera de Corintios 3:16, ¿qué me dice? Primer punto, que nos dice Pablo: ¿no saben que son templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Dice en esta versión. ¿Qué dice en otra versión? Primera de Corintios 3:16, Camilo. ¿No sabéis que sois templo de Yahweh y que el Ruach de Yahweh mora en vosotros? Ok. ¿Qué dice ahí? ¿Acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ok, en todas las escrituras está, ¿cierto? ¿O solo en la que yo estoy utilizando? No en todas. En todas están. ¿Qué está diciendo? ¿No saben que ustedes son templo de Yahweh y que el Ruach HaKodesh vive en ustedes? Entonces, y lo está haciendo en una pregunta, como que
Venga, ¿se les olvidó que ustedes son un templo vivo del Ruach HaKodesh? Primera de Corintios 6, 19 y 20, ¿qué nos dice, Camilo? Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Ruach Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Yahweh y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh. Ok. Acá en esta versión mira lo que dice. ¿O no saben que su cuerpo es un templo para el Ruach HaKodesh? ¿No saben que su cuerpo es un templo para quién? Para el Ruach HaKodesh. O sea que nosotros, como somos un templo, ese templo se tiene que santificar, ¿sí? O sea, que cada día más se tiene uno que apartar. ¿Qué es santificar? Apartarse. ¿Apartarse de dónde? ¿O apartarse de qué? Del mundo. Apartarse del sistema de este mundo, ¿sí? Que vive dentro de ustedes, el cual recibieron de Yahweh. El hecho es que ustedes no se pertenecen a sí mismos. ¿Ustedes se pertenecen a ustedes mismos? No, sí, no. ¿Por qué? Estamos apartados. Que nosotros Entonces, no nos veamos. ¿por qué muchas veces actuamos de una forma incoherente? Como si me perteneciera a mí mismo y yo fuera el único que decidiera sobre mi vida. Cuando Dios nos establece como templos vivos y pone su rúa, su espíritu dentro de nosotros, ¿qué hace? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni pertenecemos al sistema de este mundo, sino pertenecemos ¿a quién? A Yahweh. Entonces, como pertenecemos a Yahweh, ¿será que algo que le pertenece a Yahweh hace algo en contra de Yahweh? No debemos. Escuchemos lo que el Padre nos está diciendo hoy. Primera de Corintios 6:20 dice, pues fueron comprados por precio. ¿Quién nos compró? Yeshua, proceso de sangre. Por precio de sangre. ¿Qué dice en esa versión? Porque Yahweh los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Por lo tanto, usen sus cuerpos para glorificar a Yahweh. ¿Para qué nosotros debemos de usar nuestros cuerpos? Para glorificar a Yahweh. Antes, ¿para qué usaban ustedes el cuerpo? Para glorificar a Satán. ¿Para glorificar a Satán? O sea, como que para adorarlo, pues, Para satisfacer los deseos carnales. Sí. Porque antes nuestro cuerpo andaba ¿en qué? En pecado, en tinieblas, ¿cierto? Ahora dice, como ya su cuerpo no está en tinieblas, ni está en pecado, entonces ¿qué tienen que hacer? Cuidarlo, santificarlo. Santificarlo, cuidarlo. Dice, úsenlo para glorificar a Yahweh. ¿Cómo glorificamos a Yahweh? dando a conocer quién es Yahweh a través del testimonio. Ahora bien, el glorificar siempre nos habla del adorar a Yahweh. Glorificar tiene que ver con la adoración a Yahweh. ¿Dónde dice eso? Salmo 86, versículo 9, ¿qué nos dice? Salmo 86, versículo 9. $86,986. 86.9, Salmo 86.9. Dice, oh Señor, tú has formado a todas las naciones, a ellas vendrán a ti para adorarte y para glorificar tu nombre. O sea, Porque ellos- que el adorar tiene que ver con glorificar, o el glorificar tiene que ver con adorar. Dice esta versión, todas las naciones que tú has hecho, aquí hay una condición, aquellas a las cuales tú has formado, ¿sí? No está hablando de todos, sino los cuales han recibido ¿a quién? A Yeshua. Al Mashiach, ¿sí?
y han sido templos del Ruach HaKodesh. Dice, vendrán y se postrarán adorando delante de ti, Yahweh. Ellas glorificarán tu nombre. Entonces Shaul, el Sheliach Shaul, el apóstol Pablo, nos estaba enseñando que los talmidim, los discípulos de Yeshua, somos Ohel, O-J-E-L. En griego es naos, es decir, templos espirituales. De la misma manera que el tabernáculo de David, el Ohel David, era una tienda donde se realizaba una adoración espiritual. Contrario al Mishkan o tabernáculo físico, donde se llevaban a cabo sacrificios literales de animales. Es interesante que Shaul nos dice, ustedes como templo no se pertenecen a sí mismos, de la misma manera que se tenía el concepto claro que el tabernáculo y luego el templo no era de nadie en particular, sino más bien era patrimonio de todo Israel. El templo o el tabernáculo, ¿a quién le pertenecía? El pueblo de Israel. Al Eterno, Al Eterno. Era un lugar donde se ¿qué? donde se adoraba y se Donde se adoraba y se glorificaba el nombre de Yahweh. ¿Sí? Entonces, ¿le pertenecía a alguien? Al Eterno. Pero era un lugar para que el pueblo Adora. fuera y le adorara. Entonces, por eso comprendemos hoy que cada uno de nosotros es templo del Ruach, pero además individualmente somos como también piedras vivas. ¿Quién se acuerda de la enseñanza que se dio acá también sobre las piedras vivas? Sí que todos somos, sí señor, que todos somos, que todos somos, ¿qué? Todos somos una parte de ¿qué somos parte una está? parte que formamos el templo. Nos está diciendo, usted es como un ladrillo que se pone aquí, su merced es otro ladrillo que se pone aquí, pero somos un templo vivo. Entonces, ¿qué dice Primera de Pedro 2:5? Ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como casa en el Ruach, para ser Kohanim, apartados para Yahweh, para ofrecer sacrificios del Ruach aceptables a Él por medio de Yeshua HaMashiach. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. piedras vivas. ¿Que nos saquen la piedra? Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Yeshua ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces nos están hablando, ¿cómo así que ahora tenemos que ofrecer sacrificios espirituales? ¿Está en su palabra? Lo que estábamos hablando, ahí está. Que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Como estamos siendo edificados, Piedras vivas. como piedras vivas, y estaba haciendo una alegoría de cómo construir un lugar, pero no era un lugar físico, sino un lugar espiritual. Que entre todos nosotros estamos acá, estamos siendo formados para pertenecer a ese templo del Ruach HaKodesh, o a ese templo donde habita Yahweh. Entonces, esta casa Campaipa, la casa de Soacha, Fontibón, Cachipay y las que el Padre vaya a abrir a futuro, está estableciendo piedras vivas y está edificando su casa, ¿cierto? Bien, entonces a la luz de la Kitbe HaKodesh, las Sagradas Escrituras, convengamos que en sí hay un templo espiritual, ¿cierto? Hay un templo espiritual. ¿Dónde está ese templo espiritual? Nosotros. Yo, Andrés, soy un templo espiritual. ¿Quién más? Yo, Ligia. Yo, Paulina. Eso, cada uno de ustedes son, ¿qué? Templo espiritual. Son templos espirituales. Deben haber sacrificios espirituales Sí. y son precisamente los que revelaron al rey David. Paralelo a las ofrendas quemadas, o en hebreo ofrenda alá, o LA,
que se hacían en el Mishkan y luego en el Beit Hamishkan. Estaban las ofrendas o sacrificios espirituales que aprendió David y que realizaba en el tabernáculo que tenía en su casa, en Jerusalén, con el arca y el pacto en ella. Para poder comprender el paralelismo entre una y otra, debemos primero ver los sacrificios literales que se hacían tanto en el Mishkan como el Beit Hamishkan. Las ofrendas en el tabernáculo básicamente eran, ¿quiénes se acuerdan cuáles eran las ofrendas o por qué se llevaban ofrendas al tabernáculo? La de harina. Según lo Levítico. Abran el libro de Levítico. La harina, el trigo. ¿Ofrenda por qué? Por el pecado, por la culpa. Ofrenda por el pecado, una ofrenda de holocausto, Victorias. una ofrenda de cereal, una ofrenda de shalom. Desde el 1 hasta el 20. Hasta que ¿A dónde está? Del 1 en adelante. Léame los títulos que usted encuentra ahí. Levítico 2, ofrendas de cereal. Sí, Levítico 3, los sacrificios de reconciliación, que son los holocaustos. el capítulo 4, los sacrificios por el pecado. Sí. El 5, los casos específicos del sacrificio por el pecado. ¿Cuáles eran esos pecados? O sea, llevaba la persona llevaba el sacrificio y decía, mi sacrificio es por esto y por esto y por esto. Ponía la mano sobre el animal, los pecados eran traspasados al animal, se sacrificaba el animal y la persona salía ¿cómo? libre de pecado. Libre de pecado. Se cubría el pecado con la sangre del animal. Se cubría. Los sacrificios por la culpa, Ujú. los sacrificios por causa del fraude, las ofrendas de cereal. Entonces, principalmente por el pecado de holocausto, ofrenda de cereal, ofrenda de shalom, de paz, y había una última ofrenda que se equiparaba a la ofrenda de pecado, y era la ofrenda de la culpa. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ofrenda de pecado, holocausto y de culpa. ¿Cómo nosotros podemos hacer un sacrificio espiritual en este momento? Las ofrendas es la manera en que nos acercamos a Yahweh. Es el vínculo de nuestro acercamiento a Él. ¿Por qué Dios estableció de que la persona cogiera su animal, decía que era el mejor animal que tenía en su rebaño, o lo mejor que tuviera, y tenía que llevarlo como sacrificio? ¿Por qué Dios estableció de que la persona tenía que coger el animal y ir al templo? O al tabernáculo. ¿O para qué lo hizo? Que debía ser algo que le costara. Hmm, Estamos viéndolo por el lado de que tenía que tener unas especificaciones. Sí. O sea, algo que le doliera. Señora. Porque- Para acercarnos a la iglesia. Para acercarnos nosotros a Él, no que Él se acercara a nosotros, sino que nosotros tomáramos la determinación de acercarnos a Él. Porque qué fácil sería, no, yo estoy aquí esperando que Dios venga. Y aquí no me muevo. ¿Cómo se llama eso? Rebelde. Orgullo. Es orgulloso. Entonces, ¿qué quería derribar Dios en el pueblo? El orgullo, la soberbia. Buscar una necesidad en la persona de acercarse a Dios. Por eso, yo no pasé a cada uno de ustedes recogiéndolos en sus casas para que vinieran. O vamos a hacerle una ruta, sí, vamos a contratar una buseta todos los chavats para que vayan a todas las casas y los traigan. No, pues eso tiene que ser algo que nazca del corazón. No, es que vivo lejos, Pues para el precio. Señor. Hay, en las iglesias cristianas, las grandes iglesias cristianas, y yo me acuerdo porque en algún momento pasamos por eso con mi mamá, y lo que hacían es contrataban rutas. Y entonces, digamos, por ejemplo, si la iglesia quedaba en el Carvajal, entonces nosotros vivíamos en Soacha. Entonces ponían rutas en diferentes sectores para recoger al pueblo para que fuera. O sea, no le costaba a uno nada porque ni tocaba pagar pasaje, ni tocaba darle nada al conductor, nada. O sea, eran rutas gratis.
¿sí? Para llevarlos hasta allá y que fueran. Entonces con eso la gente no tenía alguna excusa para no ir. Entonces, ¿y qué pasaría si la ruta en un momento no llega? No venían. No llegó la ruta, me voy para la casa. Eso es de Dios. Por algo quiere que Dios no vaya. Sí, Dios quiere Sí, decir. es culpa de ellos porque pues a mí no me recogieron. Sí, culpa es, exacto. Entonces, el ser humano se acostumbra a algo fácil. Fácil. Claro, ¿Sí? fácil. ¿O será que pasaban allá, contrataban 50 camellos? Sí, ¿cómo no? La ruta de 50 camellos y pasaban y los recogían a todos y los dejaban en el Mixcán y otra vez los devolvían a sus casas. No, nosotros como seres humanos tenemos que pagar un precio. Así es. Si hay una intención verdadera en mi corazón, ¿qué tengo que hacer? Para el precio. Hay como un afán, ¿no? Tengo que llegar, me estoy angustiado porque mire el tiempo y no he podido ir, no he llegado. Pero muchas veces dejamos pasar un Shabbat, 2 Shabbats, 3 Shabbats, 4 Shabbats. Otra cosa, es que como el día de Yom Kippur teníamos que llevar todas las ofrendas, pero es que está cayendo un aguacero, Así. está lloviendo. Sí. Y es que como está lloviendo, ay no, pues, es que está lloviendo, eso es una señal. Sí, eso es una señal para que usted se pellizque y para mirar la intención que hay en su corazón. Porque muchas veces, es que está haciendo mucho sol. No, y eso es que si me voy así me quemo. Y está lloviendo, me mojo. Pero no está lloviendo ni está haciendo calor, está haciendo frío. Uy, no, que... Haciendo pereza. No, yo mejor me quedo aquí porque qué tal que alguien me enferme. Entonces el ser humano es experto ¿en qué? Sacar excusas. En sacar excusas. Pero cuando hay una verdadera intención de mi corazón para ir y presentarme ese sacrificio, eso es un sacrificio que uno hace. Y que el mayor beneficio es eso. Exacto. ¿Qué tal que ese día Dios haya o tenga preparado algo para cada uno o específicamente para una persona? Y como estaba lloviendo, pues no fui a recibirlo. Ah, pero dígale, venga, se ganó el chance, se ganó un premio. ¡Ja! Así esté lloviendo, esté haciendo lo que esté haciendo, allá lo veo, allá está. ¿Sí ve que el pensamiento del ser humano cómo es? Porque siempre buscamos excusarnos delante de Dios. Pero como gracias al Padre ya nos ha abierto el entendimiento, entonces de aquí en adelante ya no pueden haber excusas. Porque si hay una excusa, ya no estoy pecando porque, no, qué pena, pequé por ignorancia. El pecado con conocimiento es mucho más grave. Entonces tengamos mucho cuidado. Deuteronomio 16, 16, 17, ¿qué nos dice? Deuteronomio 16, 16, 17. Todos los varones deberán presentarse 3 veces al año ante Yahweh su Elohim en el lugar que él haya escogido durante las siguientes fiestas: la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas. Nadie deberá presentarse ante el Eterno con manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Elohim lo haya bendecido. Entonces, ¿qué pasaba acá? Hay 3 festividades en las cuales los hombres se comparecerán en la presencia de Yahweh. O sea, tenían que acercarse donde se establecieron los tiempos para ir y celebrar fiestas. Acá hay otro punto, tengamos mucha atención, prestemos mucha atención. Porque es que, como nosotros somos expertos en sacar excusas, y como nosotros somos expertos en que simplemente yo hago las cosas a mi acomodo, y que yo las hago como yo quiero, y ya sabemos que nosotros a quién le pertenecemos, Allá, a Yahweh. ¿Dónde dice? aquí las... Primera de Corintios 6, 19, 20. Primera de Corintios 3, 16. 16. Ah, bueno, ¿se lo inventó Andrés? No sé. Ok, entonces está en las Sagradas Escrituras. ¿Qué son las Sagradas Escrituras para ustedes? Los mandamientos del Padre.
Es el manual que me va a tener alejado de que yo pueda caer en cualquier cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. Entonces, nos está diciendo al pueblo de Israel, ¿ustedes forman parte del pueblo de Israel? ¿Todos somos parte del pueblo de Israel? Ah, bueno, entonces esto es algo que se tiene que cumplir. No es que si yo quiero, sino es un deber mío. ¿En qué? En gratitud, ¿sí? Si yo soy agradecido, yo lo hago. Por eso Dios nos da un año para prepararnos. Nos da tiempos para prepararnos, para que al final nosotros no saquemos excusas. Porque adivine cómo Dios ve esas excusas. Como rebelión, rebeldía. Y después no vayamos a decir, es que Dios es injusto. Dios nunca es injusto. Antes que el pueblo pecara, edificando un becerro de oro, el corbán, ofrenda, se podía ofrecer en cualquier lugar. Tan solo requería levantar un altar y ya. ¿Dónde vemos esto? Que Dios simplemente dijo, no, levanten un altar y ya. Levanten, acomoden unas piedras y sobre esas piedras van a hacer el sacrificio. Vamos a entender por qué Dios tuvo que cambiar esas cosas también. Éxodo 20, 18 en adelante, ¿qué nos dice? ¿20? 20, 18. Amor, ¿qué dice Éxodo 20, 18 en Todos los adelante? israelitas fueron testigos de los truenos y relámpagos, del sonido de trompetas y del monte envuelto en humo, pero tenían miedo y se mantenían alejados. En adelante, hasta terminarlo. Así que le dijeron a Moisés, háblanos tú y obedeceremos, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Y Moisés les contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre tengan temor de él, a fin de que no pequen. Y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Yahweh. ¿Qué más? El Eterno le dijo a Moisés, di lo siguiente a los israelitas, ya ustedes... Ponga mucha atención ahí. Di lo siguiente a los israelitas, ya ustedes han visto que he hablado desde el cielo con ustedes. No hagan ídolos de oro o plata para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra y ofrezcan en él los animales de sus rebaños y ganados como holocaustos y sacrificios de reconciliación. Yo vendré y los bendeciré en cada lugar en el que yo quiera que se recuerde mi nombre. Y si me hacen un altar de piedras que no sea de piedras labradas, porque el labrar una piedra con herramientas se la hace indigna de un altar. Y mi altar no debe tener escalones para que al subir ustedes no muestren la parte desnuda del cuerpo. Ok. Mire lo tan importante de esto, porque esto va muy ligado con lo que... No sé si ustedes se tomaron la molestia de escuchar una enseñanza de Jeremías 13. ¿Sí la escucharon? Esa enseñanza está... ¿De qué hablaba? Los calzoncillos. De los calzoncillos. ¿Sí? Entonces, había una orden de que le dio Yahweh al profeta. ¿Cuál fue esa orden? Que pusieron unos calzoncillos y después se fuera, bueno, se tenía que tenerlos, ¿cierto? Después se tenía que ir al desierto, quitárselos y meterlos en tierra. Y tenía que dejar que pasara un tiempo y después volverlos a irlos a desenterrar y... Algo así. Le dio la orden de que fuera y comprara. Mandar a hacer. Eso, mandar a hacer unos calzoncillos. ¿Qué significaban los calzoncillos o qué hacen los calzoncillos? Cubrir Cubrir la parte íntima del hombre, los lomos, pero más que eso espiritualmente era ¿qué? Israel. ¿Cubrir qué? La desnudez. La desnudez. Pero resulta que esto es una cobertura. ¿Para qué? Para la cera, para la descendencia. ¿Sí? Entonces, que no de pronto, aquí estaba diciendo, que no de pronto tengan que subir al lugar alto construyendo y que se te vea ¿qué? La desnudez. La desnudez.
¿Cómo así? O sea que si ellos construían, como que le estaba diciendo, más adelante se va a ver a través de la simiente suya, de la simiente de cada uno de ustedes. Porque la persona que practica idolatría, ¿qué dice Dios? Según lo que los mandamientos que estudiamos. ¿Qué dice? Que no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok. Resulta que aún el pueblo, ¿ustedes creen que entendieron o no entendieron? No, ¿Por qué no entendieron? porque más adelante. Cayeron en la idolatría de hacer el becerro. Porque cayeron en la idolatría de seguir haciendo el becerro. Porque el pueblo todavía estaba con una mentalidad egipcia. Una mentalidad de Misrayín. ¿Qué era Misrayín? Esclavitud. Pero les enseñaron a tener que Yahweh no era el único Dios, sino que habían muchos otros dioses. Por eso construyeron el becerro de oro. Por eso lo estamos diciendo ahí. Construyeron un becerro de oro. Pero aquí hay algo que después de eso, después de la construcción, después de eso, Dios ordenó algo. Y fue la construcción del Mishkan. En el 25, en Éxodo 25, dice, haz de acuerdo a lo que yo te mostré cuando estabas acá arriba en el monte. O sea, cuando estaba en la presencia de Dios Moisés, cuando subió, Dios le mostró cómo tenía que construir el Mishkan. ¿Cierto? Entonces, después de ahí, después de empezar la construcción del Mishkan, ¿a dónde se llevaban las ofrendas? Al templo, ¿sí? Antes decía que lo podían hacer en cualquier lugar, simplemente pongan un poquito de piedras y sobre eso lo van a hacer. Pero como el pueblo no lo entendió, a Dios les tocó cambiar y renovarle la mente, renovar el pensamiento, renovar todo lo que había de las raíces de las personas de Egipcio, de lo que han aprendido en Misrayín, de la esclavitud. Entonces, pasémoslo para nuestro tiempo. Si yo no permito de que Dios renueve mi mente y renueve mi pensamiento, yo simplemente voy y celebro fiestas y después estoy en misa. O celebrando otras cosas. O celebrando otras cosas, digamos ahorita, no, es que, pues como estamos en Semana Santa, pues vamos al Vía Crucis. Y vamos a celebrar Pesach y después estoy en el Vía Crucis. Y ahorita voy y recojo la palma que están dando, regalando al frente de la iglesia. ¿Tiene coherencia? Entonces, si yo no cambio y si yo no renuevo mi mente, y mi mente es la que le da órdenes ¿a quién? Al cuerpo. Entonces pareciéramos que no tuviéramos cabeza o que mi mente estuviera en otro lugar. Entonces Dios nos tiene que coger y exhortarnos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender verdaderamente el propósito de Él. Luego de esto, la ofrenda solo se podía ofrecer en el Mishkan o en el Bet HaMishkan. Entonces, el templo, el punto de contacto por medio de la ofrenda entre Yahweh y el hombre. Van a poner ese título. Entonces, el templo, el punto de contacto por medio de la ofrenda entre Yahweh y el hombre. ¿Cómo hacemos nosotros para tener una comunión con Dios en este momento? Si nosotros somos templo, ¿qué habita en medio de nosotros? El Espíritu, el Ruach HaKodesh. O sea, la conexión mía con Dios es a través del Ruach HaKodesh. Porque es que la oración cualquiera lo puede hacer. El templo, el punto de... Punto de contacto. El punto de contacto por medio de la ofrenda entre Yahweh y el hombre. ¿Sí?
Entonces, si yo no tengo el Ruach HaKodesh, por lo mismo que les venía diciendo, ¿todos pueden orar? Sí, señor. Es más, todas las religiones del mundo oran. Sí. Pero cada uno a su manera. Pero aquí Dios nos está hablando de una relación. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sí. Levítico 7:7, ¿qué nos dice? La ofrenda de culpa es por la ofrenda de pecado. Perdón, la ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado. La misma ley que la gobierna pertenecerá al Cohen que la use para hacer expiación. Entonces vamos a hablar de qué? Vamos a empezar a hablar un poco sobre la ofrenda de la culpa. Esta ofrenda es Asham, A-S-H-A-M, Asham. Ofrenda por la culpa. Ofrenda por la culpa. Levítico 5:15, ¿qué nos dice? Camilo. Amor, me vas buscando Levítico 7, del 1 al 7. Levítico 5, ¿qué? Levítico 5:15. Cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Yahweh, traerá por su culpa a Yahweh un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Dice que si alguno actúa como, Y cometiere pecado por yerro. ¿por qué? Por yerro. ¿Hierro Yerro. O hierro. o yermo? Yerro. Hierro. Hierro. Ok. Yerro. O sea, ¿qué es un pecado por hierro? Por arma. O inadvertidamente. O alguien que peca, ¿cómo? Con conocimiento. Si dice inadvertidamente, Sin conocimiento. correcto. O sea, como que de todos modos tengo que entregar una ofrenda porque aún pequé o hice un pecado, aunque no tuviera de pronto la intención de hacerlo, pero lo hice y lo cometí. Entonces tenía que llevar una ofrenda por la culpa. Levítico 7:1 al 7. Los sacrificios por la culpa son una cosa santísima. Estas son las instrucciones en cuanto a ellos. El animal ofrecido por la culpa deberá ser degollado en el lugar donde se matan los animales que se ofrecen para ser quemados. Y con su sangre se deberá rociar los costados del altar. Se deberá ofrecer toda la grasa del animal, la que hay en la cola y la que cubre las vísceras, los dos riñones, la grasa que cubre y la que está sobre los lomos, así como la parte grasosa que está sobre el hígado, la cual se deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará esto sobre el altar como ofrenda quemada en honor del Eterno. Es un sacrificio por la culpa. Y todos los sacerdotes podrán comer de él, aunque deberán hacerlo en un lugar consagrado, pues es una cosa santísima. El sacrificio por la culpa es como el sacrificio por el pecado, y las instrucciones son las mismas para los dos. Lo ofrecido será para el sacerdote que oficie en el acto del perdón. Ok, o sea, en general podremos decir que las ofrendas de culpa se ofrecen cuando alguien advertida o inadvertidamente fallaba en alguno de los mitzvot, algún mandato establecido en la Torá. Vamos a ver un par de ejemplos. Camilo, Levítico 5:1 al 6. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y todo el testigo que vio o supo no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Yahweh por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación,
y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ok, entonces, cuando nos comienza hablando, ¿qué nos comienza hablando de esos versículos? Los Sí, pecados. algunos pecados. Como unos tipos de pecado cuando son inadvertidos o otros con conocimiento. Entonces, o porque simplemente no hizo algo. Entonces, ¿qué pasa acá en el primero? O sea, el primero es muy, muy evidente. O sea, ves a alguien que está haciendo algo malo y si tú no vas y dices o declaras que esa persona está haciendo algo malo, ¿en qué se convierte uno? Cómplice. En un cómplice. O sea, se convierte igual de pecador del que lo hizo. ¿Sí? Por eso es que cuando de pronto una persona, vamos a hablarlo aquí como en el ámbito del mundo, dice, yo vi que esta persona mató a otra, pero yo me quedé callado. Se convierte usted aún en algo peor del que lo hizo, porque se está guardando algo. ¿Sí? Pero aquí, ¿cómo le dicen a una persona de esas? Compra una cuchilla. No, usted sí es bien regalado. Usted sí es bien sapo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién le voy a agradar? ¿A Dios? Y yendo y confieso, le digo, esta persona hizo esto y esto lo hizo así, así. No me quiero ser cómplice de lo que está haciendo. ¿Mm? ¿Por qué? ¿A quién le estamos agradando nosotros? A Dios, nosotros le estamos agradando es a Dios, no le estamos agradando al mundo. A mí lo que me importa es estar bien con mi eterno, porque mi Padre es el que me da la salvación, no los que están alrededor mío. Así me digan lo que me digan. Aún también en medio de ese punto, actualmente es cuando nosotros ya como creyentes, ¿sí? Cuando ya conocemos qué es el pecado, qué se hace, qué no se hace, qué se debe hacer, y cuando nosotros tapamos o alcahueteamos a algo de nuestra familia, ¿sí? Sí. Entonces digamos, si yo veo que mi esposo, ¿sí? Es creyente, ¿sí? Es creyente y está viendo pornografía, un ejemplo, o está siendo rebelde, o la esposa está siendo chismosa, o está haciendo, bueno, o tiene algo, y yo me tapo eso, le cubro eso a ella, le alcahueteo eso a ella, o le alcahueteo eso a él, o a mis hijos, porque eso también va con los hijos que son creyentes, o le alcahueteo eso, o a mi hermano le alcahueteo eso, entonces estoy cometiendo pecado delante del Eterno. Me estoy convirtiendo en cómplice. Así es. ¿Sí? Y uno dice, pero yo como no soy el que lo hago, pero está siendo cómplice. ¿Por qué? Porque simplemente o estoy o no estoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué concluimos de la ofrenda de culpa? Se ofrecía básicamente cuando el pueblo o un cohen fallaba inadvertida o advertidamente alguno de los mandamientos de la escritura. Dice Yahweh de Efraín, la gentilidad. Oseas 5:15. Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa. Hay algo que hace Efraín. Efraín son todos los dispersos entre las naciones, que Dios está llamando para que formen parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía Efraín cuando está en las naciones? Se había prostituido. ¿Cómo así que prostituido? Adquirió o se asimiló al mundo, se prostituyó. Entonces, ¿hasta qué punto? Dice, hasta que reconozcan su culpa. ¿Por qué el pueblo no se, por qué Efraín no se acerca a Dios? Porque es orgulloso. Se carga un orgullo el berraco. Se carga un orgullo que dice, no, yo estoy bien. Los que están mal son ustedes. Yo no tengo por qué ir a rendirle o a humillarme delante de su Dios. Discúlpeme, ¿no? Dice. Entonces, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa. O sea que Dios se aparta.
hasta que cada uno reconozca lo que hizo. ¿O fue Dios el que lo hizo? Ah, bueno. Y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. O sea que muchos van a esperar el momento en que ya esto esté patas arriba para buscar el rostro de Dios y ahí sí buscarlo con diligencia. Pero tengamos cuidado, porque también dice su palabra que muchos tratarán de buscarme, pero no me hallarán. Búsqueme mientras pueda ser hallado. Búscame mientras pueda ser hallado. ¿En este momento Dios puede ser hallado? Sí. Claro que sí, nos está dando una oportunidad. Pero va a llegar un momento en el que Él va a cerrar sus puertas. Que no nos pase como las vírgenes insensatas. Que llegaron, entraron las sensatas, cerraron la puerta y después las insensatas estaban... No los conozco. No los conozco. Dios da un tiempo para buscarlo a Él, para arrepentirnos. Pero todo depende de cada uno de nosotros. Si yo tengo una buena intención, yo busco con diligencia de una vez. Yo no espero a que esto se convierta en un caos para buscarlo o para obedecerlo. Acá culpa es del Strong 816, Ashan. Ashan, significa o tiene una raíz primaria que dice Ashen, ser culpable, por implicación ser castigado o perecer, asolar, castigar, castigo, condenar, culpable, delinquir, ofender, pecado, pecar. O sea que cuando una persona tiene culpa, dice que implica un castigo. ¿Cierto? Pero muchos pecan y como si nada. Por eso yo les decía, cuando nosotros ya tenemos el conocimiento y cuando Dios ya nos quitó el velo de nuestros ojos, nosotros no podemos seguir actuando de la misma forma. Porque si llego a caer y tener culpa de algo que yo he hecho, ¿qué viene ahí? ¿Un qué? Un castigo. ¿Dios es injusto? Mientras que usted vaya bien, no pasa nada. Pero usted conociendo y vaya a hacer algo que no tiene que hacer, pues va a venir un castigo. Después, como les he venido diciendo, Padre, usted sí es injusto. ¿Dios es injusto? No sé. Ah, bueno. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Dios no es injusto. La gentilidad es culpable de no querer nada con la Torá y aún de rechazarla y tenerla en menos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo en el tiempo de Oseas? ¿Cómo estaba? ¿En qué condición estaba? De prostitución. En una condición de prostitución, o sea, era culpable. Ante un juicio, Dios le decía, ustedes son culpables. Por eso Él dice, me voy a apartar y hasta que ustedes no reconozcan su culpa, lo que ustedes hicieron, no volveré. O sea que cuando, eso nos quiere decir que cuando el Espíritu Santo, cuando este templo, el Espíritu Santo peca, el Espíritu Santo ya no está porque Él no habita en lugares contaminados, en templos sucios. Pero muchas veces eso se ve a través de ¿qué? Del comportamiento de cada persona. Si una persona tiene un comportamiento rebelde, que ya sabiendo y escuchando la Escritura y hace conforme a su voluntad, ¿será que está el Espíritu ahí? ¿El Espíritu de Dios? Porque hay rebeldía, hay pecado. Entonces, como para poderlo entender un poco más. Aun cuando el Nabí en el profeta Oseas habla de parte de Yahweh y le dice a Efraín, Oseas 6, 6, 7, ¿qué nos dice? Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de
ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. En otra versión. Lo que quiero de ustedes es que me amen y no quiero que hagan sacrificios, que me reconozcan como Yahweh y no que me ofrezcan holocaustos. Pero mi pueblo, lo mismo que Adán, ha faltado a mi alianza y me ha sido infiel. Ok, ¿ahí qué nos está diciendo? En ese momento, ¿cómo eran los sacrificios y cómo era que se llamaban las ofrendas? Pues igual, se llevaba el animal, se le ponía la mano sobre la cabeza y se entregaba en ofrenda. Entonces Dios ya decía, yo ya no quiero eso. ¿Sí? Que seguían haciendo lo mismo. Porque en Malaquías, cuando nosotros vamos al libro de Malaquías, nos habla de que decía el Padre, yo ya estoy cansado de que ustedes me lleven de lo peor que ustedes tienen. Me llevan un animal tuerto, un animal cojo. Dice, es mejor que cojan el estiércol y se los pongan en sus caras. Así dice literalmente la escritura. ¿Sí? Entonces en este tiempo, ¿cómo nosotros hacemos una ofrenda que no es digna de Dios? Según lo que hemos hablado. Cuando venimos acá, pero no hay cambios. Cuando venimos acá y no hay cambios, ahí estoy siendo un tuerto, un cojo. Estoy entregando una ofrenda inmunda. ¿Cuándo más? Cuando aparento servir con una falsa humildad y una falsa apariencia. Sí. Como lo que veníamos hablando. Hoy estoy acá en la comunidad y mañana estoy en el Domingo de Ramos. O en el Vía Crucis. Estoy entregando una ofrenda ¿cómo? ¿Será que se acepta delante de Dios? No. Mire, no nos engañemos a nosotros mismos. Porque Dios conoce la intención del corazón de cada uno. Ustedes en un versículo en los que tú leíste, del 7, habla de que tenía que entregarles unos ciertos órganos que eran los que se le iban a ofrendar a Dios. Y entre esos estaba ¿quién? Los riñones. ¿Ustedes saben qué significan los riñones? El filtro, lo principal del cuerpo. Lo más profundo. Lo más profundo que nosotros tenemos es, si nos ponemos lo que más adentro está. O sea, dice una palabra que en lo que tú maquinas en tus riñones, o sea, son en las profundidades, lo que está tan oculto de la persona que solo Dios conoce. Y ahí están las intenciones más profundas de cada persona. Pero como Dios es tan experto en sacar todas esas cosas, y uno trata de engañar a Dios, pero el Dios te conoce tan bien que de pronto puedes engañar al ser humano, pero a Dios no lo puedes engañar. O escóndase de Dios en este mundo. Voy a hacerme una casa por allá como a 1000 metros debajo del agua. Allá está. Entonces, muchas veces nosotros queremos engañar a Dios. ¿Lo vamos a engañar? No. Ah, bueno. Nos estamos engañando nosotros mismos. A Efraín, Yahweh le pide que en lugar de pensar en sacrificios o holocaustos, mejor que actúe en misericordia. Pero Efraín, o la gentilidad, no lo oye y se va detrás de los ídolos. Oseas 4:17 me dice, Efraín está unido a los ídolos. Déjalo, ha puesto piedras de tropiezo en su propia senda. 4:7, ¿qué dicen esas versiones? Efraín se ha entregado a la idolatría. Todos han caído como pandilla de borrachos. Una y otra vez se prostituyen y prefieren la vergüenza a la honra. Acá dice en Oseas 4:7, conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Entonces, si la misma Torah regía a la ofrenda por el pecado y a la ofrenda por la culpa, vemos en la primera en qué consistía y cuál era la aplicación hoy para nosotros. Levítico 6:24 al 30, ¿qué nos dice? Levítico 6:24 al 30.
Dice, Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón, a sus hijos, esta es la ley para la ofrenda de pecado. La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Yahweh en el lugar donde ofrenda quemada es sacrificada. Es especialmente santa, Kadosh. El Cohen que la ofrezca por el pecado la comerá. Será comida en un lugar Kadosh, en el patio del tabernáculo del testimonio. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en Kadosh, santa. Si alguno de su sangre salpica a una piedra, a una prenda de vestir, la lavará en un lugar Kadosh. La olla de barro en la cual es cocida tiene que ser quebrada. Si es cocida en una olla de bronce, se entregará y enjuagará con agua. Cualquier varón de la familia de los Cohanim puede comer la ofrenda de pecado. Es especialmente Kadosh. Pero no se comerá ninguna ofrenda de pecado de la cual se ha traído algo de sangre del tabernáculo del testimonio para hacer expiación en lugar del Makon Kadosh, del lugar santísimo. Será quemada completamente. En la ofrenda de pecado, que es fundamental, es la Teshuvah. La ofrenda por el pecado en estos momentos, ¿cuál es? Teshuvah. ¿Qué es la Teshuvah? Es el arrepentimiento. O sea, es algo que sale de lo más profundo mío, la intención hacia Dios. Y es una intención ¿de qué? De arrepentimiento, de humillación delante de Él. En Igalut 3:19, ¿qué nos dice? ¿Qué es Igalut? ¿Sí está en la Biblia? Revelaciones. ¿Tampoco? Bueno, entonces busquen Apocalipsis. 3:19. Yo reprendo y corrijo a todos los que amo, por tanto sé fervoroso y vuélvete a mí. Ok, acá en esta versión me dice, y sobre muchos de los que yo amo, reprendo y disciplino para ser celosos y hagan teshuvah. Y hagan arrepentimiento, teshuvah. Entonces, eso es algo espiritual en este momento, ¿cierto? Entonces, ¿hay un sacrificio espiritual por la culpa? Claro, porque yo cuando me acerco al Mashiach le digo, aquí estoy, soy culpable, soy totalmente culpable. ¿O será que no? O justifíquese delante de Dios. Y uno dice, yo le dice, no, justifíquese. Y uno dice, pero es que esto, pero es que lo hago yo. No. Uno dice simplemente, soy culpable. ¿Sí? ¿Culpable de qué? De venir viviendo en una condición de pecado, pero ahora hago un sacrificio espiritual y mi ofrenda es ¿la qué? Teshuvah. La Teshuvah. Cuando alguien llega a su ofrenda animal al altar porque había pecado, Yahweh recibía esta ofrenda como el acto de Teshuvah o arrepentimiento. Alguien se podrá preguntar, ¿y por qué arrepentirse diariamente? Porque hasta con los pensamientos se pega. Vamos a ver Job 15:14, ¿qué nos dice? ¿Por qué debemos de tener un arrepentimiento diariamente? Job 15:14, Camilo búscame Proverbios 20:9, Stephanie Jeremías 17:9, a los que les dije por favor. Job 15:14. Yo lo tengo. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? ¿Qué es el hombre para que sea puro? ¿O el nacido de mujer para que sea justo? ¿Qué está haciendo? Una pregunta. ¿Qué dices Proverbio 29? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado?
¿Ustedes pueden decir eso? ¿Quién decide eso? Ya. Ah, cuando hay una acción de Teshuvah, si hay una intención verdadera, ¿Dios qué le dice? Dios es el que puede decir si está o no está. Porque como es el que mira la intención más profunda del corazón, entonces es el único que nos puede decir si está o no está. Si está, si la recibió o no la recibió. Por eso Job nos dice que es el hombre para que sea puro. ¿Qué es usted? Que usted no es nada. ¿Qué es lo que lo hace puro? Yahweh. ¿Sí? Yahweh es el que traspasa y el que convierte de lo imperfecto a lo perfecto. Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Cierto? Mire. El corazón es lo más engañoso que hay, dice en esta versión. El corazón es lo más engañoso que hay. Dice que es ¿qué? Es perverso. O sea, no le dice regular, no le dice malo, le dice es perverso. ¿Quién podrá conocerlo? ¿Quién está hablando ahí? Jeremías. Dice Pablo. Entonces, ¿quién dijo primero? Job. Después en Proverbios, ¿quién está hablando? Salomón. Y después Jeremías. Y después vamos a ver qué dice Pablo. Romanos 7, 14 y 17, ¿qué nos dice? Porque sabemos que la Torá es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la sujeción del pecado. No me explico mi conducta, pues no practico lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso es lo que hago. Ahora, si lo que no quiero hacer es lo que hago, estoy de acuerdo en la ley, en que la ley es buena. Pero entonces ya no soy yo el que actúa así, sino el pecado que mora en mí. Aquí nos está diciendo algo, y es de que o la Torá nos salva, o la Torá nos condena. ¿Cómo así? ¿En qué momento la Torá nos salva? Según estamos hablando, el sacrificio por la culpa. ¿Qué es la qué? Teshuvah. La Teshuvah. Cuando hay una verdadera Teshuvah, ¿qué hace la Torá? Nos salva. Pero cuando no hay una verdadera Teshuvah, ¿qué hay? Una condenación. ¿Por qué? Hay una reprensión contra esa persona. Porque conoce, pero la intención de su corazón está para otro lado. Lo voy a tomar otra vez en lo literal porque es algo que le cuesta al pueblo de Israel en este entonces. Y es obedecer su palabra. Cuando nos dicen, guarde fiestas. Y las fiestas se van a establecer en tal punto. ¿Y qué hace el ser humano? Se excusa. Ah, bueno, entonces, ¿hubo un arrepentimiento genuino? ¿Qué está haciendo y cómo está actuando la Torá ahí? ¿Te está salvando o te está condenando? Ah, entonces estás bajo la ley. Por eso les dice, está bajo la ley. O te salva o te condena. Entonces, si nosotros estamos en un lugar, en un juzgado, digamos que tenemos una situación, estamos en un juzgado, hay dos partes, ¿cierto? Hay un culpable y hay uno inocente. Si el inocente tiene las pruebas para ser inocente, ¿cómo lo declaran? Inocente, o sea, la ley actúa. ¿Y cómo actúa hacia la otra persona? Condenación, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchas veces actuamos de una forma que no es nada o no tiene nada que ver con Dios. Y simplemente nosotros le decimos, hoy no voy a estar, mañana sí. Acuérdese que la Torá nos dice, ustedes ya no pertenecen a ustedes. Si nosotros le pertenecemos ¿a quién? A Yahweh. Entonces, ponga cuidado porque Dios está haciendo una advertencia. Después no vayamos a decir, otra vez, ¿cómo es que les estaba diciendo? Es que Dios es injusto. Mire, Dios siempre nos da un tiempo para que nosotros podamos comprenderlo. Él no es injusto. Pasa un año, dice, ustedes están aprendiendo.
Pero ya el segundo año, Lo saben. ya no hay excusa. Entonces, para nosotros hoy, nuestro diario Techuvá se convierte en el equivalente a la ofrenda del pecado. Levítico 4:7 al 10, al 12. ¿Qué dice? Levítico 4:7 al 12. Untará también un poco de sangre en los cuernos del altar destinado al incienso aromático que está ante Yahweh en la tienda del encuentro, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos que está en la entrada de la tienda del encuentro. Luego le quitará al becerro sacrificado por el pecado toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, la cual deberá quitar junto con los riñones. ¿Hasta dónde? Es al 12. Tal como se le quita el toro que se ofrece como ofrenda de reconciliación. Luego el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos, pero la piel del becerro y toda su carne, junto con la cabeza, las piernas, las vísceras y desechos, o sea, todo el becerro, lo sacará a un lugar limpio fuera del campamento donde se echa la ceniza, y allí sobre el montón de ceniza les echará leña y les prenderá fuego. Ok. Entonces, en la ofrenda de pecado primero se rociaba la sangre sobre los cuernos del altar. Esto era de aroma agradable a Yahweh. ¿Qué es aroma agradable en hebreo? Dice Nikoach Reyai. Nikoach Reyaj. Eso viene del Strong 5207. Nikoach, que significa propiamente descansado, agradable, deleite, agradable, gratísimo, grato, incienso, perfume, suave. De la raíz Nuach, Nuakj, Nuach, del Strong 5117. Dice raíz primaria descansar, establecerse, usando en una gran variedad de aplicaciones. Figurativamente, morar, quedarse, dejar, caer, colocar, dejar a solas, retirar, dar consuelo. Dice, el que el Eterno reciba algo como aroma agradable significa que se queda, se establece y mora en ese lugar. O sea, pasémoslo en este tiempo. La ofrenda de pecado, el Techuvá, hoy para nosotros, si se hace en el orden correcto, sube a Yahweh como ¿qué? Como un aroma agradable. ¿Y qué fue lo que dijimos que era un aroma agradable? Nikoach, ¿qué significa? Descanso, deleite, grato, incienso, perfume suave. Entonces, ¿Dios cómo lo ve? Como algo grato, como algo agradable. Que la intención del corazón de esa persona lo está haciendo de una forma correcta. Entonces, quiere decir que Yahweh sigue morando en nosotros y se establece en nuestra vida. Es interesante que solo la grasa, los riñones y el hígado se ofrecían en el altar. Lo demás, lo que no olía bien, como el estiércol, las pezuñas, esas se quemaban afuera del campamento. Cuando ustedes ponen a asar un pedazo de carne así con una grosura, con ese pedazo de grasa, ¿cómo huele? Ya le dio hambre. Sí, huele rico, es muy agradable. Pero vaya, ponga una pezuña encima de la parrilla a ver cómo huele. ¿A cacho? Claro, a cacho. Huele feo. Entonces, por eso, lo que da más aroma es la grosura, la grasa. Pero aquí habla de los riñones. ¿Y qué hablábamos de los riñones? Lo más profundo. Lo más profundo, o sea, cuando hay de lo más profundo de nosotros una intención de un verdadero arrepentimiento, ¿cómo se presenta esa ofrenda delante de Dios? ¿Cómo la ve Dios? Perfume suave. Un perfume
un olor fragante. Aun cuando uno le entrega eso que hay en lo más profundo escondido, también eso pasa. Exacto, claro, porque yo sé que lo tengo y si no lo entrego, entonces cuando Dios ve que la intención es entregar de lo que está separándonos de esa comunión con Dios, para poder establecer esa relación con Dios, pues obvio que lo va a ver de una forma grata y agradable. Es decir, que cuando ofrecemos en el altar, en nuestra techúa diario, todo lo que más nos importa, todo lo que nos es agradable, todo lo que tiene más peso en nuestras vidas, todo nuestro pensamiento, deseos, emociones, Yahweh se establece, mora en nuestras vidas. Entonces, todo nuestro pensamiento, ¿hacia dónde tiene que ir? Nuestros deseos, nuestras emociones. Sacrificio espiritual. Salmo 51 es el shir, es el canto por excelencia de un pecador arrepentido. ¿Qué dice el Salmo 51, Camilo? Léelo todo, por favor. Hasta el 19. Salmo 51. Dice el título: arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Duro. Ten piedad de mí, oh Yahweh, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recreará los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Yahweh, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Yahweh, Yahweh de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Adón, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Yahweh son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Adonai. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ok. ¿Qué estaba hablando David? ¿Qué estaba haciendo David ahí? Reconociendo su condición. ¿Por qué nos cuesta reconocer nuestra condición? ¿Qué hablábamos en Oseas? Cuando Dios le decía, me voy a apartar hasta que ustedes no ¿qué? No reconozcan. ¿Reconozcan qué? Su maldad, Su culpa, que son culpables. Acá David nos trae una revelación maravillosa en relación a la ofrenda de pecado. Yahweh se agrada con los sacrificios, no se agrada con los sacrificios animales. Dice David, si te agradan, yo te los ofrecería. Más bien, el sacrificio que a ti te agrada para el perdón de los pecados es que un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado. Acá se vuelve espiritual el sacrificio literal. ¿Sí pudimos entender ese punto? Que algo que era literal que ellos hacían, en ese momento David los pudo entender como algo espiritual, que a Dios no le importaban tanto ir y llevar un animal porque eso cualquiera lo puede hacer, pero un corazón o un rúa quebrantado, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, acá se vuelve espiritual el sacrificio literal.
Luego de mencionar lo relativo a la ofrenda de pecado y su aplicación hoy para nosotros, vamos a ver un poco sobre el holocausto, que es la tercera ofrenda. Ya hablamos de cuál es, El de la culpa y el del pecado. que era exactamente el mismo. Es interesante que el libro de Levítico o Vayikra, Yahweh empieza a dar directrices sobre las ofrendas. Todos los nombres de la Torá han sido cambiados y manipulados por los religiosos heleno-romanos, o que ustedes no sé si han escuchado sobre los helenistas. Entonces, ellos se encargaron ¿de qué? De modificar los nombres y cambiar muchas cosas. Y le quitaron el verdadero nombre del sentido a cada libro aún en su nombre. Ustedes saben que el nombre de algo o alguien denota mucho el carácter de la persona o de la cosa a tratar. Entonces, el libro de Levítico, ¿cómo se llama? Vayikra. ¿Qué significa Vayikra? ¿Qué significa Bereshit? En el principio. En el principio. Sí. Después de Bereshit sigue Shemot. Shemot. ¿Qué significa Shemot? Palabras. Nombres. Después de Éxodo sigue Vayikra. ¿Qué significa? El mal llamado libro de Levítico realmente se llama Vayikra y significa el Bien. llamó. Porque empieza Yahweh, ¿llamó a quién? Llamó a Moisés. Casi siempre o siempre en los 5 primeros libros, las primeras palabras es el significado del título de cada libro. Entonces, ¿por qué? Porque dice Yahweh ¿qué? Llamó. Entonces, lo que nosotros estamos hablando hoy de los sacrificios espirituales es para quienes, Para los llamados. para los que Él llamó. Por eso hay una palabra que dice, muchos son los que, los llamados, pero pocos los escogidos. ¿A quiénes escogió Yahweh? A los que obedecieron. ¿Sí? A los otros, por eso dice, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y aquellos escogidos fueron los que verdaderamente actuaron justamente, haciendo la voluntad de Yahweh conforme a su palabra. Llamar a hacer algo o una tarea específica. Yahweh llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio y dijo, Levítico 1:2, habla con los hijos de Israel y dile a ellos, cuando cualquiera de ustedes traiga una ofrenda a Yahweh, puede traer su ofrenda animal del rebaño o de la manada. ¿A quién le está hablando ahí? ¿A los cananeos? No, señor. Entonces, ¿a quién es? A los israelitas. A los israelitas, a los hijos de Israel. Acá ofrenda es Corbán. Y viene el Estrón 71:33. Corbán, ¿qué significa? Algo acercado al altar, presente u ofrenda sacrificial. Algo acercado ¿a quién? El altar. Al altar. Levítico 1:3, ¿qué nos dice? 1:3 y 4. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok. Entonces, acá ofrenda quemada es 59:30, que es Olá. Que dice escalón, gradas, como ascendiendo, por lo general holocausto, como subiendo el humo, holocausto, ofrecer holocausto, quemar, subir.
Hay un Strong del 5766 que es Corban Olá. Es llamado holocausto, servirá para traer expiación al que la ofrecía. O sea que va subiendo y no va bajando. O sea, es un escalón que uno va subiendo. ¿Por qué? Porque se presenta delante o lo lleva al tabernáculo para ofrecerlo, porque él quiere o está en la intención suya agradarle a Dios. Está acercando al Padre. Exacto. La palabra para expiación es del 3722, kofar, raíz primaria, cubrir, específicamente con betún. Tengan cuidado de eso. Betún no es lo que le utilizan acá o para echarle los zapatos. Bueno, eso también lo llaman betún porque cubre. Entonces, raíz primaria, cubrir, específicamente con betún. Figurativamente, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar. Entonces, cuando la persona llevaba la ofrenda al tabernáculo, ¿qué hacía con esa ofrenda? Betún, o sea, apaciguado. Apaciguaba. ¿Qué apaciguaba? La ira. La ira. Esta acción nos habla de un indulto personal limitado y condicionado a la sangre de toros, carneros y machos cabríos o pichones. Esta ofrenda, que podía a veces divar de ser diaria, solo cubría, como el betún o la brea de ciprés. ¿Sí saben cuál es la brea de ciprés? ¿Y para qué se utilizó la brea de ciprés? Para lo del arca. Ahora sí. Esa brea de ciprés fue con la que cubrió Noé o Noach el arca por dentro y por fuera. O sea, ¿qué le hizo? La impermeabilizó. ¿Sí? O sea, no dejaba que el agua se filtrara. Solo una vez al año, en Yom Kippur, esta expiación perdonaba al pueblo, pero solo en Yeshua conseguimos el kofar, ¿sí? Ese sacrificio, por todos los tiempos y épocas, y una sola vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos 10, del 5 al 12. ¿Qué nos dice Hebreos 10, del 5 al 12? Ahora, ayúdame con ese, por favor. Hebreos 10, del 5 al 12. Por eso Yeshua, al entrar en el mundo, dijo a Yahweh: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Yahweh. En primer lugar, dice que Yahweh no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la Torá manda ofrecer. Y después añade: aquí vengo para hacer tu voluntad. Es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos y pone en su lugar uno nuevo. Dios nos ha consagrado porque Yeshua hizo la voluntad de Yahweh, al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Todo el sacerdote judío oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Yeshua ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre, y luego se sentó a la derecha de Yahweh. Ok. ¿Pudimos entenderlo? ¿Qué pudimos entender de ahí? Que dice que él añadió un sacrificio nuevo, que era Yeshua, ¿sí? Que ya no se hacía los sacrificios de los animales, que se hacían con los animales, porque Yeshua ya había hecho ese sacrificio. Ok, dice que acá en esta versión dice el 9, dice: y entonces, mira, he venido a hacer tu voluntad. Él quita el primer sistema para establecer el segundo, ¿cierto? No es que Yeshua viene a abolir las cosas, sino que sobre el tema de los sacrificios había algo que lo habían vuelto costumbre, que simplemente lo hacían por hacerlo, por un rito. Pero aquí dice que el mismo Mashiach vino a hacer el sacrificio
no solo y por siempre. Dicen en el griego, dice, Él quita lo primero para establecer lo segundo. Y eso lo malinterpretan, porque el contexto nos está hablando de los sacrificios, ¿sí? No nos está hablando, no, sí, como Yeshua vino, ya estableció algo nuevo, entonces lo de atrás quedó abolido y ya no tengo que pagar un precio. Exacto. Y de esto se toman los religiosos helenos romanos para decir, miren, Dios va a quitar lo primero, que era la Torá, y ahora ya viene y ya no tiene vigencia, sino el nuevo pacto. Que es algo nada más irreal o totalmente falso. Como debemos entender este contexto es, Él quita el primer sistema de sacerdocio para establecer el segundo sistema de sacerdocio y no la Torá. La ofrenda olá es cuando la persona ya se siente perdonado y busca ascender espiritualmente a un nivel en el cual está. O sea, se entrega una ofrenda como ¿qué? Como holocausto. No por culpa o por pecado, sino ¿por qué? Por el holocausto. ¿Para qué? Para que Dios me promueva. A este punto es en el cual uno puede entender que uno tiene que seguir muriendo. Morir. ¿Quieres ser usado más por Dios? Muera. ¿Quieres ascender? Muera. Parece fácil, ¿no? Mire, en este nivel espiritual nos debemos despojar de todo peso, de todo pecado para poder ascender. Por eso es que olá significa escalón, grada, para ascender. Ibrim 12.1, ¿qué nos dice? ¿Qué es Ibrim? Hebreos 12.1. Por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos israelitas, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué quiere decir ese verso? Hebreos 12.1. Que debemos morir. Dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba, aunque miremos aún las personas de la fe que están a nuestro alrededor, que han hecho eso, ¿sí? Y también morir al pecado que nos enreda y más bien correr con fortaleza la carrera que tenemos para la salvación. Correr con paciencia, dice acá. ¿Sí? Entonces, ¿queremos ascender ante Dios? Así es. Entonces muramos, sigamos muriendo. Es fácil. Cuando hay una verdadera intención, es fácil. La ofrenda olá, holocausto, va de la mano con Shir HaMalot, que son cantos de ascenso, siendo estos de los Tehilim 120 al 134, para que ustedes lo lean. La ofrenda olá era para reconciliación, consagración, luego de sentirse perdonado por la ofrenda de pecado. Cuando yo siento, cuando tengo la certeza de que Dios me perdonó, hay una intención en mi corazón que quiere ser agradecido con Dios. Y en la forma de nosotros ser agradecidos con Dios, ¿qué es? Dice, sean santos como yo soy santo. O sea, santificarnos cada día más. Si yo me santifico cada día más, entonces yo muero al sistema, muero a todo lo que me rodea, porque sé que es lo que no me deja avanzar. Para llegar al punto de ¿qué? De poder entregarle verdaderamente esa ofrenda a Dios. En gratitud de lo que Él hizo con mi vida. En este punto de las ofrendas, David comprendió en su corazón que hay ofrendas espirituales que nos hacen ascender buscando la presencia de Yahweh. Salmo 104 que nos dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza.
denle gracias a Él y alaben su nombre. Eso es lo que necesitamos, lo que debemos hacer. Esa es la ofrenda que nosotros vamos a entregar. Entonces, entren por sus puertas con acción de gracias. Entren a sus patios con alabanza. Denle gracias a Él y alaben su nombre. Aquí acción de gracias es del 84:26. Es la palabra Todá. ¿Qué significa Todá? Gracias. Toda. Entonces, que viene del Strong 30:34, propiamente extensión de la mano, aprobación, adoración, específicamente coro de adoradores, alabanza, fiesta, gloria, gracias, adorar con las manos extendidas. Y a sus atrios con alabanza, del 84:16, que es Tejilá. Tejilá también viene una raíz que es del 19:84, que es elogio, especialmente, concretamente, himno, alabada, alabanza, alegría, canto, maravillosas hazañas. Esto viene de otra raíz del Strong 19:84, que es halal, raíz primaria, ser claro, origen de sonido, pero por lo general de color. Brilla, de aquí, hacer espectáculo, alardear, así ser, hablar elogiosamente, causativo, celebrar, también hacer inútil, o clamar, cantar digno, alabanza, alabar. Cuando dice aquí alardear, ¿nosotros de qué debemos de alardear? De Dios. De Él nosotros debemos alardear. No de nosotros mismos o de otra persona, sino de Dios. Porque la gloria y la honra es para Él. Hay otro punto que es dadle gracias, que es del Strong 30:34, que es yadá, raíz primaria, usada solo como denominativo, literalmente usar, extender la mano, físicamente lanzar, específicamente reverenciar o adorar con manos extendidas, extensivo, clamar, alabanza, alabar, cantar, celebrar, confesar, confesión, dar, declarar, derribar, exaltar, glorificar. Y bendecid su nombre, que viene del Strong 12:88, que es, ¿cómo es en hebreo bendecir? Shalom. La palabra Barak. Entonces, Barak, arrodillarse, por implicación, bendecir a Dios como acto de adoración. Arrodillarse, bendecir con abundancia, dar bendición, bienaventurado. Y vamos a resumir lo que representa el holocausto o ofrenda de Olá. Primero, acción de gracias. ¿Qué significa? Según lo que hablamos, Todá, manos extendidas, haciendo tejilá, es decir, elogiando su nombre, elogiando sus enseñanzas maravillosas y todo lo que con la halal, es decir, con actitudes de alegría, de júbilo, de celebración ruidosa. Él no le está diciendo, métase en una casa y no hable nada, solo así. No, celebración ruidosa, porque todo el mundo, los que pasan, tienen que saber que aquí se alaba a Dios. Segundo punto, dale gracias, yadá, reverenciarlo usando sus manos en júbilo con alegres alabanzas. Tercer punto, bendecid su nombre, barak, arrodillarse para adorarlo, bendecirlo, bendiciendo su nombre. Entonces podemos decir que la ofrenda quemada olá, o llamado holocausto, es una ofrenda de gratitud en el corazón por el pecado que ya fue perdonado antes en la ofrenda de pecado, luego en un genuino arrepentimiento.
en un genuino Teshuvah. Esta ofrenda tiene expresiones diversas corporales para nosotros hoy, como subir nuestras manos extendidas, como alabar su nombre, como regocijarnos en él por medio de la alabanza, o como postrarnos de rodillas bendiciéndolo, pero ninguna de estas expresiones tiene validez delante del Eterno si antes no hemos experimentado humillarnos ante Él, y si necesario ante los hombres. Si no tenemos un corazón contrito y si no sentimos vergüenza ante Él por nuestro pecado, todo lo cual nos lleve a un genuino Teshuvah, que en su significado más estricto significa volverse a la Torá. Muchos estamos constantemente haciendo manifestaciones corporales de Olá, como hemos visto, pero no arrepentirnos de nuestro corazón altivo, orgulloso, de nuestra prepotencia y de nuestra dureza de cerviz ante el dolor ajeno. ¿Qué pudimos entender de esta enseñanza? Veníamos hablando tabernáculo, así muy bonito, muy lindo, allá las cositas de bronce, de plata, de oro, de las telas y toda esta cuestión. Pero ya cuando traspasamos todo eso para nuestra vida diaria, va algo mucho más allá, representa algo mucho más espiritualmente. Y es lo que anhela Dios. Así es. ¿Cómo fue la enseñanza? ¿Cuál era el nombre de la enseñanza de los 8 días? No te canses de hacer lo bueno. Entonces hoy Dios nos está dando otra muestra de qué es hacerlo bueno. ¿Listo? Entonces esa era la palabra que Dios traía para este día. Bendiciones y shalom, shalom. Shabbat shalom.